Bueno, seguimos, ¿vale? Ya estamos, ya hablando de la Organización sobre Seguridad y Cooperación Europea, porque como he dicho, es en la cumbre de Budapest del 94 donde la conferencia deja de llamarse como tal y para coger más fuerza se convierte en una organización, ¿vale? Y pasaríamos entonces a la cumbre de Lisboa del año 1996, ¿vale? En esta cumbre, la organización, los países firmantes o participantes, mejor dicho, de la misma fueron 54 países, puesto que todavía Yugoslavia seguía suspendida por por los conflictos que había en la misma y que no colaboraba con la organización, ¿vale? En esta conferencia, como digo, de Lisboa 96, los hitos que se alcanzan fueron, por un lado, la declaración sobre el modelo de seguridad para la Europa del siglo XXI, que es conocido como la Declaración de Lisboa, y en ella lo que se hace es un diseño de lo que se espera del futuro, ¿no? Donde los países firmantes y participantes de la organización dicen cómo se quieren ver en un futuro próximo, ¿vale? Con respecto a la seguridad de Europa. Y por otro lado, se alcanza la renovación del Tratado de Reducción de Armas Convencionales en Europa, lo que hemos llamado FASE, ¿vale? Que responde también a la necesidad de apuntalar el equilibrio militar entre el este y Centro Europa tras la desintegración de lo que se conocía como la Unión Soviética, ¿vale? Muy bien. Eso con respecto a la cumbre de Lisboa del 96, ¿vale? Pasaríamos ahora a la cumbre de Estambul de 1999, ¿de acuerdo? Ahí los principales documentos que se llegan a adoptar son los siguientes. Por un lado, primero, el acuerdo de adaptación del tratado FASE y acta final del documento de adaptación. ¿Qué es eso? Bueno, el tratado se ha adaptado a la nueva situación europea, ¿de acuerdo? Se ha desintegrado la Unión Soviética, el sistema de límites basado en el equilibrio entre bloques se ha sustituido por un sistema basado en límites nacionales, en el que cada estado tiene un límite nacional. Los estados con territorio en el área de aplicación del tratado tendrán un techo territorial limitando la cantidad total de equipos limitados por el tratado. Es decir, ¿qué significa esto? Porque los países participantes en la organización tendrán un límite de los diferentes sistemas de armas que puedan tener en su país, ¿de acuerdo? Es decir, se refiere a puedo tener tantos cazabombarderos, puedo tener tantos tanques, puedo tener tantos carros de combate, puedo tener tantos aviones, tantos portaaviones, no sé cuánto, y vendrán limitados, ¿de acuerdo? En segundo lugar, que se alcanzó también en la cumbre de Estambul del 99, pues la Carta de Seguridad para Europa, en la que esa carta lo que hace es reafirmar los compromisos que provenían ya desde las conferencias sobre seguridad y cooperación de Europa para fortalecer la cooperación internacional, ¿vale? Y también se firma el documento de Viena de 1999 en cuanto a fomentar las medidas de confianza y de estabilidad en Europa establecidas en el documento de Viena del año 1994, ¿de acuerdo? Lo que se hace simplemente es actualizarlas, ¿vale? En este documento de Viena de 1999, los estados participantes se comprometían a informar obligatoriamente a los demás países con 21 días de antelación de las maniobras militares en las que desplegase su propio país más de 25.000 efectivos, ¿de acuerdo? Es decir, se buscaba una transparencia en los ejercicios y maniobras militares para que no fuesen interpretados como una invasión, ¿de acuerdo? Este documento de Viena de 1999 es un documento políticamente vinculante que afecta a todos los estados de la organización, entre ellos
se establecen una serie de medidas, como la que acabo de decir, de los ejercicios, advertirlo con 21 días de antelación, siempre y cuando sobrepase su participación en más de 25.000 efectivos. Aquí en este momento vamos a hacer un pequeño paso atrás, ¿de acuerdo? Porque para entender bien la adaptación del Tratado sobre Armas Convencionales, tenemos que profundizar en qué supuso el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, el FASE, ¿vale? Bueno, para ello nos tenemos que ir a la Cumbre de París del año 1990, ¿vale? En el cual se firman dos documentos históricos. Por un lado, la Carta de París, que tiene el valor de una declaración de principios que obliga por igual a todos los países firmantes y que proviene de la declaración del final de la Guerra Fría, ¿vale? Y por otro lado, surge el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, lo que se conoce como FASE, ¿vale? ¿Qué es lo que busca este tratado? Bueno, pues este tratado se trata de disminuir significativamente las capacidades de las Fuerzas Armadas de los países OTAN con respecto, en relación también con los países del Pacto de Varsovia, en lo que se conoce como la zona TTU, que es la zona de la Organización sobre la Seguridad y Cooperación de Europa. Es decir, se trata de disminuir significativamente la capacidad tanto de los países de la OTAN en armamento como los del Pacto de Varsovia. Así, el tratado limita permanentemente en 5 categorías de armas el número máximo de existencias por cada grupo de estados partes. Es decir, había, por la parte de la OTAN, había 16 países, ¿no? Y por parte del Pacto de Varsovia habían 6, ¿de acuerdo? Entonces, en cada uno de ellos se hacen unas limitaciones, ¿vale? Se comprometían a eliminar también, algo muy importante, la capacidad de lanzar grandes ofensivas por sorpresa, ¿de acuerdo? Que era lo que se tenía con la denominada llamada Guerra Fría, ¿no? Que de repente, pues que China lanzase un ataque nuclear contra Estados Unidos, o la Unión Soviética, o Corea, ¿de acuerdo? Y se compromete entonces a eliminar la capacidad de lanzar grandes ofensivas por sorpresa mediante la aceptación de unos techos de armamento y el establecimiento de un sistema de control y verificación, ¿vale? Entonces, el número máximo por cada grupo, o las limitaciones por bloques, por un lado el bloque OTAN y por otro lado el bloque del Pacto de Varsovia, eran los siguientes: 20.000 carros de combate, 30.000 lo que se conocen como vehículos acorazados, 20.000 piezas de artillería, 6.800 aviones de combate y 2.000 helicópteros de ataque, ¿vale? Esas son las limitaciones por bloque, ¿vale? Además, los estados se obligan por el tratado a realizar diversos intercambios de información y aceptar varios tipos de inspecciones, ¿vale? De ahí lo del Tratado de Cielos Abiertos. El tratado de Fuerzas Armadas Convencionales, estableció el Grupo Consultivo Conjunto, ¿vale? El llamado GCC, como órgano que vigila la aplicación del mismo, ¿vale? Bueno, quería hacer esta aclaración para que se entendiese bien el Tratado sobre Armas Convencionales, ¿vale?